tardes. Mi nombre es Yuriki Brangina Pérez de la Rosa, estudiante de Lengua y Literatura en la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamaima. De este proyecto pertenece a la asignatura Introducción al Estudio Literario y esta entrevista tiene como propósito poner en una balanza, o sea, observar los diferentes puntos de vista y opiniones de diferentes escritores literarios. En esta tarde estaré entrevistando a la escritora, educadora, poetista, ensayista y cuentista dominicana, Ángela Hernández Núñez. Buenas tardes. Buenas tardes, Yurinki. Adelante. Bien, para iniciar nuestra pequeña entrevista, me gustaría saber qué es para usted la literatura. Bueno, la literatura para mí, yo te voy a responder para responderle distintos a otros, de acuerdo a mi propia experiencia, que la literatura, en mi caso, prácticamente yo creo que vino conmigo. La asocio a los libros, aunque hay libros de muchas materias, pero la literatura yo la asocio a los libros, a la creación que guardamos en libros, que llevamos a libros, y desde muy pequeña me fascinaron los libros. Y la literatura a mí en todos los momentos de mi vida, los momentos difíciles y en los momentos espléndidos, la literatura ha estado conmigo. Al principio me fascinaba tanto que no me imaginaba que yo podía convertirme también en una hacedora de literatura. En ese tiempo andaba detrás de los libros de tal manera que yo me recuerdo cuando era adolescente, era muy extraño en mi pueblo, en Jarabacoa, porque yo prefería dejar de ir a una fiesta si estaba leyendo una novela que me envolviera, ¿no? Entonces era algo muy peculiar, no tenía otra persona con quien compartir eso, por eso son tan buenos los círculos de lectura y los talleres. Y después que empecé a escribir, entonces pues me enamoré mucho más de la literatura. Traté de abandonarla porque me fui a estudiar ingeniería, química, me envolví en un proceso político y tal. Y eso también estuve leyendo. Sí, pero la literatura de nuevo me alaba, me atraía de una manera magnética. Entonces la literatura en mi caso es simplemente parte de mi ser, de mi espíritu, de mi cuerpo, de mis sueños, de mis relaciones, de mis expectativas frente al mundo, de mi visión que tiene siempre una parte de mi visión de la gente y de las relaciones y del futuro que siempre va a estar marcada por esa parte imaginativa que en la literatura, en mis libros, ha encontrado su expresión. Para mí literatura, en mi caso, es libertad. Es libertad y es donde yo realmente me siento cómoda, como si hubiera venido con esa marca. Para continuar, nuestra segunda cuestionante sería, a su entender, ¿cómo se estudia la literatura? Bueno, la literatura primero se estudia en la escuela, como sabemos, ¿no? Pero no muchas veces, no son todos los maestros y maestras que consiguen que sus estudiantes se enamoren de la literatura, aunque tal vez saben que la literatura va a ser fundamental para sus vidas, independientemente de la carrera que escojan, porque es que le va a dar otra dimensión. No importa si tú eres ingeniero electromecánico, si tú lees, eso te da te da una flexibilidad a tu lenguaje, a tu capacidad expresiva, a tus posibilidades de contacto, de comunicación, a tu visión de la vida y de lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces,
la literatura debe enseñarse con amor y con placer. Y también con respeto, en el sentido de que todo lo que ha elaborado la humanidad y que está en libros y que llamamos literatura, llámese Don Quijote o llámese Escalera para Electra o llámese Sin rumbo ya y herido por el cielo, de distintas obras, o llámese El tiempo perdido y El tiempo recuperado. Todo lo que es literatura debe ser enseñado o debe enseñarse asociando conocimiento y placer. Como bien decía Camila Enríquez Ureña, y que han dicho ya otros estudiosos y filósofos y pensadores. Decía un poeta español que la poesía es conocimiento amoroso. Y la literatura en general es conocimiento y placer y también nuevas dimensiones al pensamiento, a la capacidad de pensarnos como seres humanos, a la capacidad de trascender y de compartir esa trascendencia, a la capacidad de apreciar lo que es la memoria colectiva y las huellas que van trazando los seres humanos y que nosotros y nosotras de alguna manera también vamos a hacer las nuestras. Entonces, para decirte en 2 palabras, es conocimiento, es placer, es viaje. Ya van 3 palabras, pero también es exploración, ya van 4 palabras. Y 5, y no menos importante, es libertad. Sí. Entonces, para culminar, ¿qué aporta la literatura al ser humano? Bueno, imaginemos qué seríamos los seres humanos. Vamos a ver lo que aporta, sí, vamos a ver lo negativo. Imaginémonos un mundo donde no existen los cuentos, donde no existen las fábulas, donde no existen obras que perfilaron en buena parte de nuestra cultura. ¿Qué pasaría con la imaginación? Imaginemos que quisieran así, o sea, los tiranos y los regímenes totalitarios quisieran eliminar la literatura. ¿Por qué quisieran eliminarla? Porque los seres humanos que leen no son seres humanos que se pueden aprisionar ni se pueden oprimir de manera continua. El ser humano que lee es un ser humano que está forjado para democracia y para libertad. Entonces, sí, la literatura es esencial en todos los sentidos, en lo que somos, en cuanto a lo que somos como seres humanos y a nuestras relaciones y a nuestra ciudadanía y a nuestros sentimientos. Imaginémonos si la historia no se hubiese contado también a través de los sentimientos humanos, que es lo que ha hecho la novela. Cuando nosotros leemos una gran novela, nosotros estamos muchas veces leyendo un fragmento de historia importante a través de los sentimientos complejos, de las contradicciones, de las emociones y de la búsqueda y de los extravíos de los seres humanos. Entonces, esa historia nos lleva a conocernos. Y cuando nosotros nos identificamos en otros seres humanos, eso nos da una fuerza y nos da un poder y nos da una libertad que no la alcanzamos por otra vía. Así mismo es. Pues bien, muchísimas gracias por su aporte. Muchísimas gracias por aceptarme la solicitud y permitirme hacerle esta gran entrevista.